quisimos ponerle un nombre, vamos a decir, bastante lírico a este encuentro. Bueno, vamos a ver desafíos de la danza folclórica en Cuba, y básicamente este panel que tengo aquí al lado, pues vamos a hablar de algunos temas esenciales sobre esta problemática. Aquí está la maestra, la doctora Bárbara Balbuena, conocida por todos ustedes, profesora de la Universidad de las Artes y que tiene una ejecutoria más que probada en estas lides. Vladimir Peraza Dumont, crítico de danza también, que tiene también una labor relacionada también con el ejercicio de la crítica en el ámbito de la danza folclórica, y Marilyn Garbey, teatróloga y también profesora de la Universidad de las Artes, que bueno, todo el mundo también la conoce, también tiene una labor en ese sentido. Y yo quería partir de una provocación, como siempre. Lo primero que queríamos, bueno, tengo que decir que aquí están también directores de nuestras compañías, de nuestras principales compañías, profesores de la Universidad de las Artes, profesionales de la danzología, maestros, críticos. Tenemos aquí en esta concurrencia del día de hoy, les agradezco que estén todos nuevamente. La primera de la pregunta tiene que ver precisamente con establecer los ámbitos de la danza folclórica. Hay vamos a decir, equívoco, de alguna manera, que hay quien identifica el ejercicio de estas compañías profesionales con el folclore, quiere decir, danza folclórica. Asumen que lo que hacen nuestras compañías es danza folclórica, que lo que hacen es folclore. ¿Qué se supone que deben hacer las compañías profesionales que se acercan al hecho folclórico en su ejercicio cotidiano? En cuanto a eso, que quisiera aclarar que el folclore real, donde se produce es en los focos folclóricos, que es donde la población crea, transmite y conserva toda una serie de manifestaciones de la cultura popular tradicional, en este caso la danza, y que están en esos contextos, ya sea religioso o ya sea profano. Ahora, lo que se pretende llevar a la escena es una proyección escénica, artística, estética, porque hay diferentes denominaciones a nivel latinoamericano para expresar que lo que es la teatralización folclórica, que en este caso Ramiro Guerra habló de esos diferentes niveles. Realmente existen diferentes niveles de proyección folclórica en la escena, ¿no? Y la teatralización viene siendo, pienso yo, una de las más completas, la que utiliza mayores recursos escénicos, valga la redundancia. Pero eso no es el folclore que realmente se conserva por el pueblo en su contexto. Para llevarlo a la escena, lo primero que cambia es una danza folclórica, pero para ser vista por un espectador, por un público espectador. Y eso obliga a ciertas estilizaciones, tanto de movimientos, de gestualidad, de utilización del vestuario, de todo el entramado escénico, o sea, escenografía, recursos técnicos, que en estos momentos también muy importante a nivel internacional, porque por supuesto no es lo mismo, por ejemplo, hacer determinados movimientos para ser visto por las mismas personas participantes con un sentido, o mejor dicho, para cumplir una función social determinada, que esta otra función, que es recrear un público para que vea en esencia las manifestaciones de ese folclore. Eso fundamentalmente es lo que pienso de esa diferencia. Por tanto, lo que se hace en la escena no es folclore, es una proyección estética, escénica, teatral del hecho folclórico. ¿Vamos a hablar sobre eso con ustedes?
Bueno, yo quizás pudiera añadir a lo que ya Babi, dejó muy bien pautado, ¿no? Añadir que en este proceso de teatralización de folclore, no obstante, hay determinadas medidas. O sea, hay como barreras o límites que pienso que el coreógrafo mismo que está haciendo, el artista que está haciendo esta proyección folclórica en la escena, se impone. Y la principal regla es tratar de conservar lo más posible la esencia de ese foco folclórico. O sea, conservarlo de una manera que el espectador que está en el teatro, que además eso es practicante de lo que está viendo en escena, se identifique. Eso por una parte. No obstante, está la otra cuestión de la espectacularidad. En escena estamos viendo un espectáculo danzario. Y entonces, como todo espectáculo danzario, que la mayoría de las veces transcurre en una sala, digamos, un escenario donde el espectador se sitúa en un punto, está sentado, cómodo, y está mirando hacia un solo lugar, pues entonces hay que cumplir con determinadas reglas también, que son las reglas del espectáculo. También estas reglas tienen un límite, y el límite justamente es no rebasar lo que el hecho folclórico en sí impone. Ahora, es un poco difícil, quizás la danza folclórica sea una de las más difíciles justamente por esto, porque el coreógrafo, el director de la puesta en escena, se enfrenta a este desafío. Por una parte, tiene que complacer a un público que va a disfrutar un espectáculo danzario, y por otra parte, tiene que saber que tiene que dejar satisfecho al que es practicante de lo que está viendo en escena. Y entonces esa es una dualidad que tiene el espectáculo folclórico que quizás otros espectáculos no tengan. Bueno, buenos días y felicidades a todos los que tienen que ver con la danza, de una manera u otra, por nuestro día. Felicidades a nosotros mismos, incluido a Pedrito, que va siguiendo la danza con su cámara. Yo creo que en principio partimos de un prejuicio. Danza folclórica, y aquí nada más hay representantes de la danza folclórica de origen africano, como si los que vienen de la zona ibérica no fuera también folclore. Yo creo que ese es un prejuicio que debemos contribuir entre todos a irlo borrando, y creo que ahí subsiste un toque de prejuicio racial también, aunque haya gente de todos los colores practicando la danza folclórica de origen africano. Yo coincido con la doctora y con Vladimir cuando hacen la definición de folclore, pero además de eso yo añadiría que generalmente la gente que lleva a escena la danza folclórica de origen afrocubano también es religioso, es practicante de esa religión afrocubana. Y ahí hay una delgada línea que a veces no se logra resolver en términos escénicos. Sí, ustedes saben que van mucho público, creyentes, religiosos, a ver cómo lo hacen. Y, por ejemplo, en el Teatro Mella, yo tuve una discusión con Johannes por eso, es insoportable ser espectador no religioso, no creyente, porque todos están cantando, bailando, y a veces con muy mala educación. Filman todo el tiempo, ponen la cámara adelante, y eso ha creado varias discusiones ahí en el Teatro Mella durante las presentaciones. Y hay que escuchar lo que dicen los religiosos cuando salen del teatro como espectadores, porque esa danza, porque Shango no baila así, como si alguien hubiera visto a Shango u otro de los orishas. Entonces, esa delgada línea entre la religión y la escena, yo creo que es uno de los grandes desafíos de la danza que se hace hoy en Cuba. En México yo creo que le llaman arte folclórico danzario, no le dicen, sí, ponen el arte para marcar la diferencia. Sí, esto que estamos viendo no es Shango, es una representación de folclore. Y la doctora citaba a Ramiro Guerra, y mucha gente lo cita, pero yo creo que muy poca gente se lo ha leído. Y si lo leyeron, yo les sugeriría que volvieran a leerlo. Generalmente, la danza folclórica, como cualquier tipo de arte, debe surgir de una investigación previa. Si hay que ir al foco, pues se va al foco. Pero no solamente ir al foco, también hay que investigar en el lenguaje de la escena.
que se renueva, que cambia con los años, con los tiempos, con las personas, pero yo creo que también hay que investigar en el lenguaje de la escena. Mientras más refinado, y entiendan refinado con el sentido de perfeccionista, sea el lenguaje que se lleva a escena, yo creo que mejor trasladaremos los valores del foco folclórico. La danza folclórica en este tiempo en que vivimos, no solamente en tiempos de pandemia, sino en tiempos de globalización, es una posibilidad de defender nuestros valores como nación, nuestros valores como gente del tercer mundo, que nos han convertido en una sola persona de un punto a otro del planeta. Vemos las mismas películas, nos ponemos la misma ropa, aspiramos a comernos las mismas comidas, ya nosotros comemos manzana y ya casi nadie quiere comer mango, porque se lleva en el mundo a comer manzana. Y yo creo que le corresponde a la danza folclórica, sobre todo a la que refleja los valores que vienen de África, compartir y defender los valores de Cuba como nación. Hay un ámbito ahí interesante. Se habla de límites, se hablan de pautas. Ese acervo del foco no se puede asumir como un hecho estático, inmovilizado. Es decir, lo más seguro, el que vio el famoso documental Historia de un ballet, que vio a Ramiro Guerra ahí en regla, haciendo esa investigación que tú pedías, ese trabajo que tú pedías, probablemente el que asista ahora a uno de los focos actuales no sean las mismas constantes, no se mantenga esas mismas pautas en ese. Y estabas hablando también de otra condición, también de la condición escénica de este proceso. ¿Hasta qué punto se puede, hasta qué punto habría que respetar ese legado y cuál es el legado que hay que respetar? ¿Qué es lo que habría que respetar? ¿Y dónde están las pautas de ese ejercicio que tienen que hacer después los artistas escénicos? ¿Dónde están las pautas? ¿Hay pautas? ¿Existen pautas? ¿Debería haber pautas para ese ejercicio? Primeramente, quería comentarte que esto de ver el folclore solamente como las manifestaciones que tienen que ver con la raíz afrocubana. Primero quería un poquito abundar en esto que estaba hablando del concepto de folclore, porque realmente no solamente en el marco de los profesionales, sino en el pueblo en general, interpretan el folclore como si fuera solamente las manifestaciones de ascendencia africana y religiosa. Y no es así. El folclore, digamos, vamos a decir como ciencia, lo que estudia es precisamente las manifestaciones de la cultura popular tradicional toda. De ahí que los bailes campesinos, de ahí que los bailes populares, me refiero de salón, sociales, forman parte de ese. Y lo que pasa es que el término folclore ya desde su nacimiento en el siglo XIX tuvo un carácter clasista, racial, pero realmente incluso en los años 80 hubo la tendencia dentro de los investigadores de no utilizar más el término folclore, sino el de cultura popular tradicional. Pero el problema yo no pienso que sea en la utilización de los dos términos, sino en lo mismo puede ser clasista y puede ser racista que la cultura popular tradicional. ¿Cuál es la cultura popular tradicional? La del pueblo, la de los iletrados, la de los que no saben. Entonces, realmente eso es uno de los primeros, digamos, retos que tenemos desde el punto de vista ya de analizar el concepto de una forma positiva. No positivista, sino positiva, porque en realidad estamos hablando de un mismo hecho, folclore, que es danza popular tradicional. De ahí que lo que uno espera en ver en la escena no es solamente las manifestaciones de ascendencia africana, que incluso dentro de esas está el contexto religioso, pero también está el profano, porque hay muchas manifestaciones que no son religiosas, que también son de ascendencia africana. Y como mismo hay manifestaciones hispánicas o supuestamente de origen hispánico y campesino que tienen una influencia afro tremenda. Aquí yo pienso que no se debe de dividir tanto, porque realmente
la transculturación, que ese proceso que tuvimos, en este caso en la cultura popular tradicional de lo que hemos estado hablando, no se puede tampoco dividir de esa manera. Yo pienso que hay una mezcla afrohispánica y no es totalmente africano ni es totalmente hispánico, aunque es verdad que algunos elementos sobresalen entre otros. Lo otro es la parte que tú dices de los límites. A ver, yo no pienso que la creación deba limitarse en nada. Los coreógrafos son libres de interpretar, de redimensionar esas manifestaciones para llevarlas a la escena. Lo que sí se habla mucho es de guardar la tradición, y este es otro concepto realmente que hay que también retomar en nuestros discursos, porque la tradición es verdad que tiene un elemento que trata de hacer, vamos a decir, conservador a lo que los viejos saben, a lo que se les ha transmitido, pero hay otra parte de la tradición que es muy dinámica. ¿En qué sentido? Yo pienso que la tradición hoy, los elementos de la danza tradicionales, es una reinterpretación del pasado que se hace en el presente, porque si no, no estuvieran vivos, no cumplieran una función social como la siguen cumpliendo hoy. De ahí que las tradiciones y con ellas el folclore, al cambiar la sociedad, pues cambia, se enriquece, se mezclan, vuelven a surgir nuevas tradiciones en ese transcurso de lo que hablamos transculturación. Es decir, que no contradicen nada en hacer expresiones teatrales, artísticas o proyecciones donde la tradición también se vea desde el presente, enriquecida a los nuevos públicos, a las nuevas gentes que vive en la contemporaneidad. Entonces, sí también es respetando, porque tampoco se trata de desvirtuar completamente, aunque pongamos algo en la escena que no pueda ser interpretado ni por los propios públicos, que a la vez son los que lo crean, y contradecir una cultura que hay que preservarla como patrimonio de la nación. Pero es como una contradicción de tradición, contemporaneidad o tradición, modernidad, que eso teóricamente desde varios puntos de vista se analiza, pero tampoco nos podemos encasillar en que tiene que ser igual a como se hacía en el siglo XIX, la contradanza, o igual, porque realmente la gente interpreta y baila según su época, ¿entiendes? Pero bueno, sí pienso que entre los límites tiene que haber un cierto respeto a que por lo menos tú reconozcas que es una danza tal, y no que sea otra cosa completamente que contradiga, ¿cómo decir?, el nivel simbólico, cultural que tiene esa manifestación danzaria. Sí, yo solamente, bueno, Bárbara lo explicó muy bien, o sea, la inquietud que tú manifestabas. No obstante, yo quiero añadir un elemento. Recordemos que todo lo que se hace en Cuba, todo, absolutamente todo lo que se hace en materia de danza, está permeado de la propia gestualidad que tiene el cubano. Incluso todas las corrientes danzarias que existen hoy en Cuba están permeadas de eso. O sea, ninguna se sale de eso. La técnica cubana de danza moderna es resultado de eso. Pero incluso el ballet clásico también. O sea, no hay una manera de poderse sustraer a esa influencia. Lo que ocurre es que nosotros cuando vamos al teatro sabemos cuándo, y quizás voy a usar una frase un poco demasiado coloquial, cuándo nos están dando gato por liebre. Y es ahí donde está, pienso yo, el tema, ¿no? ¿Qué es lo que se propuso el coreógrafo? El coreógrafo se propuso, o sea, hablando de límites, porque Babi tiene razón en el sentido de que la creación no tiene límites. Bien, eso está claro. Bien, pero también el ejercicio crítico no tiene por qué tener límites. O sea, son las dos cosas. Y el criterio tampoco, y el público también. Entonces, si lo que el coreógrafo se propuso fue crear un espectáculo escénico musical,
donde quiere agradar a todo el mundo y donde quiere que la gente salga contenta y que la gente, perfecto, maravilloso. Si lo haces bien, perfecto, eso fue lo que hiciste. Pero no hiciste un espectáculo de origen folclórico. O sea, es lo que es la parte, ¿no?, que yo quiero un poco enmarcar. Lo que no quiere decir que ese espectáculo de origen folclórico tenga que cumplir con todo lo que lleva una puesta en escena, que va desde el diseño de vestuario, que va desde los diseños espaciales de los bailarines, desde las figuras, porque incluso en la escena se usan figuras que no se usan en el foco folclórico, o sea que son figuras escénicas, que solo son escénicas. El diseño de luces. O sea, hay un grupo de elementos que forman parte de la puesta en escena que hay que tenerlos en cuenta y que lógicamente uno los valora y el público los atiende y los aplaude. Pero quedarme en eso nada más es la parte que a mí un poco me resulta un poco difícil, ¿no?, cuando estoy viendo un espectáculo de origen folclórico, que a mí me gusta llamarle así, aunque parto del hecho de que todos estamos permeados de eso. Yo recuerdo que en algún momento del camino, O'Farrill me contaba, recordaba anécdotas de cuando él bailaba en el Mella. Dice que la gente del foco folclórico iba a ver cómo él bailaba Xangó, que había ahí un toma y daca. Si después puedes hacer la anécdota tú con más claridad, O'Farrill, de la gente que iba a ver cómo lo hacía el folclórico nacional y la gente del folclórico iba al foco. Entonces había ahí una interrelación muy rica, que yo creo que estimulaba muchísimo a los bailarines a bailar con la fuerza que lo hacían, y que por momentos yo como espectadora lo extraño mucho cuando veo danza folclórica. Por supuesto, coincido con Babi y con Vladimir, que la creación no tiene límites, la creación tiene los límites intelectuales, mentales que tiene la persona que lo hace. Y cada quien sabrá cómo resolver sus propios límites, cómo romperlos. Pero lo cierto es que cada vez que vamos a ver la danza folclórica, prácticamente vemos los mismos espectáculos. Si sale el Ewa, ya sabemos que después viene todo el panteón yoruba. Y no está mal que salga el panteón yoruba, pero según los religiosos, los orichas tienen diferentes caminos, porque siempre me cuentan los mismos caminos. Si la cantidad de enseñanzas, por decirlo rápido y mal, que tiene la religión afrocubana, que te da lecciones, luz, camino para diferentes situaciones de la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Johannes retomaba Arará, estaba hablando del tema de la medicina natural, de cómo se podía salvar a un ser humano a partir del conocimiento de lo que nos da la naturaleza. Y en este tiempo de COVID, mucha gente se ha salvado justamente por saber tener esos conocimiamientos. No hay medicamentos, todo el mundo lo sabe, y todo el mundo está acudiendo a esas fuentes de saber que vienen de la tradición afrocubana. Entonces, a mí lo que me gustaría ver en escena, no importa que rompan los límites, o si se quieren poner límites, eso es su responsabilidad. Yo voy a ver el espectáculo a partir de lo que me propone el coreógrafo, los bailarines, los músicos. Los límites se los pone cada quien. La idea es que reflejen esa riqueza en escena, que lo hagan de la manera que ustedes elijan. Yo no tengo ningún derecho a decirle a Isaías cómo bailar una cosa u otra. Isaías sabe más de danza que yo, ni a Manolo ni a Leiván. Cada quien elige su propio camino, su manera de contar, de narrar, de dialogar con esa tradición. Pero si sube a escena, lo juzgo a partir de las leyes de la escena, como mismo juzgo al Ballet Nacional o a Danza Contemporánea de Cuba. Sí, esa es la idea. No porque sea folclórico, yo no soy religiosa, ni me importa ser religiosa, ni lo voy a hacer, yo creo, a no ser que suceda un milagro. Yo voy como una espectadora común y corriente, con algunas lecturas quizás de más, pero cada persona que se sienta a ver una danza folclórica o de origen folclórico, como sea danza escénica, de origen folclórico, sobre todo cuando son profesionales, les exige a ustedes como tal, como un espectador que va a ver danza. Diane Martínez, de paso aprovecho para presentársela, es recién egresada de danzología. Diane ha asumido, tristemente, porque fue a partir de la muerte del profesor Pedro Ángel, la dirección ejecutiva de la revista Toda la Danza. Este número, que va a salir mañana, está dedicado a Johannes García por su Premio Nacional de Danza, y aprovechamos, fue el pretexto para dedicárselo a la danza folclórica. La revista tiene 92 páginas, es un libro, como dice Diana.
Y aprovecho para agradecer a la doctora Bárbara Balbuena su colaboración inestimable. Sin ella hubiera sido imposible hacer la revista. Aquí hay autores como yo, O'Farrill y Juanito, que tienen trabajo en la revista. Y cuando veíamos los números, yo le decía a Babi, esta revista es como un indicador de la manera en que en el futuro la crítica, la investigación tendrá que relacionarse con la danza folclórica cubana. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay muchas lagunas, hay muchas cosas de la danza folclórica que lamentablemente no se han contado. Y hay gente que ya no está en este mundo. Y es importante que ustedes, como artistas, como pensadores de la danza folclórica, dejen el testimonio, cuenten, narren los hechos. Hay cosas que O'Farrill contó de Zenaida que yo ni me imaginaba, como cosas que contó Juanito. El trabajo de Juanito es kilométrico, ya verán. Es casi la historia del conjunto folclórico nacional. Pero son elementos que van a proporcionar una nueva mirada a la danza folclórica cubana y también nuevas exigencias a la danza folclórica profesional de Cuba. Este ámbito escénico tiene una responsabilidad con las prácticas del foco, teniendo en cuenta de que hay mucha gente del llamado foco. Bueno, aquí hay se ha conceptualizado mucho del foco y de todo eso, pero hay mucha gente del foco que tiene ese ejercicio escénico como referente, como principal referente, mucha gente incluso, de sus prácticas habituales. Es decir, aquí se ha de alguna manera desvirtuado esa relación inicial que había en este asunto. ¿Hasta qué punto tiene el creador, el coreógrafo, responsabilidad con ese foco? Y lo otro, estamos hablando de teatralización. Teatralización implica escuela, implica profesionalidad, implica concepciones ya escénicas, concepto, implica también el hecho de la teatralización. Es lo suficientemente profesional la danza que se hace hoy de origen folclórico en Cuba, es lo suficientemente profesional. Esas son las dos últimas provocaciones. Nosotros tenemos compañía folclórica, lo mismo de aficionados, que compañías profesionales. Y realmente eso es uno de los retos, porque hay algunas compañías aficionados que a veces te brindan un nivel estético, artístico alto, a veces de fuerte competición con la profesional. Pero bueno, es cierto que, como tú decías, hay mucho público del foco, que no es solamente el religioso, vuelvo a decir, que siempre quiere verse reflejado, por supuesto, en las puestas que se hagan, y ahí vuelvo lo de cuidar la esencia, vamos a decir así, de ese, digamos, del carácter simbólico tan fuerte que tienen las expresiones de la danza folclórica en general. Y a veces hay públicos que pretenden que se lleve tal y como ocurre una ceremonia ritual festiva o mortuoria a la escena, y tampoco se puede complacer en ese sentido a todo el público, pero no es menos cierto que en el caso de la danza folclórica abundan dentro del público personas iniciadas o hacedores o de otros niveles, no solamente de lo religioso, y se produce un diálogo bien interesante entre los espectadores, en este caso los artistas. Yo lo que pienso que lo que está pasando a nivel de creación en el folclore, y no digo con esto que todos tengan ese mismo resultado, pero es que yo pienso que hace falta enriquecer más desde el punto de vista creativo de las puestas en el teatro. Primeramente, eso tiene varias consecuencias. Una de ellas yo pienso que es la falta de investigación profunda a la hora de hacer una apuesta, porque, bueno, a eso le llamamos investigación-creación. La creación es un proceso que debe empezar por la exploración, por la investigación. Y hay muchas manifestaciones de la danza folclórica en los focos que están por descubrirse, que están por investigarse para llevarla a la escena, y eso se nos está quedando
O sea, se nos está yendo de la mano. O sea, la investigación de nuevas temáticas, de nuevas danzas, para que no sea tan repetitivo los temas que se llevan por todas las compañías, que casi siempre son los mismos, ¿no? Y hay por descubrir, porque el universo danzario folclórico cubano es tan inmenso que todavía está por investigar. Y también la investigación de profundidad hacia esas mismas manifestaciones que se llevan a la escena, porque no es solamente el tema, es lo mismo, es como, por ejemplo, en el caso de la Bacuá, desde el mismo título, todas las presentaciones que están relacionadas con la Bacuá se llaman Bacuá. No hay, ni siquiera en el tema es creativo, o el título de la... Y después se vuelve a repetir que viene el moruá, saca a los íremes, baila, o sea, es una repetición. ¿Cuántas manifestaciones o cuántos elementos se dan en un plante Bacuá que se pueden llevar a escena con tremenda riqueza? Ya sea, por ejemplo, nunca he visto prácticamente el íreme Anamangui, que es el mortuorio, o ese tipo, o otras ceremonias que pudieran motivarse para hacer nuevas cosas. Y como digo la Bacuá, digo la propia santería o el palomonte, etcétera. Por ejemplo, para utilizar los vestuarios, es que ya el palomonte está como esquematizado, que ese tipo de ropa es la más horrible, la más fea, la más pobre, y es que se han vuelto esquemáticos a la hora de enriquecer desde el punto de vista creativo esas temáticas, pienso yo, ¿entiendes? Entonces, es lo que pienso que principalmente falta. Y otra cosa que hablaste es el nivel profesional, que tiene que ver mucho también con los procesos de formativos en la danza folclórica, desde el propio sistema de enseñanza artística hasta lo que está pasando en las compañías folclóricas. O sea, hace falta seguir ahondando, ¿no?, en la preparación física, interpretativa de los bailarines de la danza folclórica para ponerse al mismo nivel. No te estoy diciendo que en todas las compañías sea lo mismo, pero es algo importante que se está confrontando. ¿Por qué? Porque los graduados del sistema de enseñanza artística de la danza no son suficientes para las necesidades que tiene la cantidad de compañías folclóricas que tenemos en el país. Y las comisiones artísticas o las direcciones artísticas se ven obligados a tomar personas o bailarines, bailadores, no bailarines, de determinados vertientes que no son precisamente de la formación artística, y se ven obligados a formar, a hacer un proceso de formación dentro de la misma compañía, y se van formando a la misma vez que están ya puestos en la escena y bailando. Entonces eso crea a veces desnivel desde el punto de vista de la interpretación artística, teatral, porque eso se nota por mucho que lo queramos hacer. Y es una cosa que se está enfrentando en las compañías, es la escasez de bailarines con una preparación realmente de la danza folclórica como tal. Entonces, los consejos artísticos hacen bastante, porque dan clases de ballet, de danza contemporánea y forman, pero ¿qué es lo que está pasando? Que son las compañías las que están haciendo ese proceso de formación, porque algo está pasando también al nivel de la enseñanza artística, que bueno, eso sería otra cosa que podemos analizar, pero que te obliga por la escasez de bailarines, y eso tiene que ver con el nivel profesional que se alcanza a la hora de interpretar. Y más la danza folclórica, no quiero decir que sea la más difícil, pero sí es difícil de formar, precisamente por la cantidad de bailes, y ya no solamente lo físico, sino dominar cada uno de los bailes, que son muchos,
a la vez que se haga reconociendo los diferentes tipos de ritmos o de percusión de los conjuntos instrumentales que cada uno lleva, etcétera. Es bien complejo. Entonces, yo pienso que hasta cierto punto casi se hace como que bastante con la situación desde ese punto de vista que están confrontando las compañías. El problema de las compañías es que todas las compañías, no solo las folclóricas, las contemporáneas también lo tienen, que es el éxodo constante de bailarines. O sea, eso es un problema grande que tiene la danza cubana hoy, en sentido general. Incluso en el ballet también. O sea, preparas un bailarín cuando lo tienes listo, cuando lo tienes preparado, cuando ya está en mejores condiciones, se te va. O bien porque va para otra compañía donde va a ganar más, o bien porque se va del país. O sea, son cosas que realmente están influyendo mucho en la profesionalidad del artista folclórico en este caso. Y lo otro es el hecho de la investigación. O sea, se nota mucho cuando no hay una investigación o cuando hay una investigación a medias. Porque hay veces hay una investigación, pero como que el coreógrafo se quedó ahí y no siguió. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto que me estás dando qué cosa es al fin? O sea, al fin y al cabo, ¿qué es lo que me estás dando? Y eso es lo que pasa, o sea, es un elemento, son dos elementos que influyen mucho. En el caso del intérprete, que seguirá resolviendo, pienso, con el tiempo. La escuela, indudablemente, la ENA tiene que formar más bailarines folclóricos. Eso es algo que hay un acercamiento grande ya de las compañías a las escuelas. Ya eso hubo un tiempo que eso no ocurría, ya está, hay un acercamiento grande. Isaías, yo me lo he encontrado en la ENA, bueno, dando clases en la ENA, su compañía. O sea, eso existe, eso está, se avanzará en ese sentido, pero todavía es muy limitado. Y la investigación es esencial, es fundamental. El que ve historia de un ballet se da cuenta de la investigación tan enorme que hizo Ramiro Guerra. Todos tenemos que enfrentarnos a eso. O sea, todo creador tiene que enfrentarse a eso. Y no un poco pensar que porque ya conozco algo, pues entonces me tengo que quedar ahí. Y si voy a investigar, investigo y llego hasta el fondo. Porque también es otra cosa que he visto. Que sí, hay investigación. No, pero fíjate que aquí... Sí, pero... ¿Y qué? O sea, y ya. O sea, que es la otra parte, ¿no? Que pienso yo que es fundamental. Ya, con relación... En este número de toda la danza, hay también una entrevista que le hago yo a Graciela Chao, que sí me interesa mucho que la lean. Porque es que no es que me interese porque yo le haya hecho la entrevista, no es eso lo más importante, sino por todo lo que nos dice Graciela Chao. O sea, la historia de vida de Graciela Chao es prácticamente una historia de vida del folclore, o sea, de cómo ha devenido el folclore, la escena folclórica. Y pienso que eso es importante porque son cosas que se olvidan. Y hay mucha gente que se olvida. Y entonces pensamos que lo que estamos viendo en escena hoy, sobre todo cuando jóvenes coreógrafos asumen la escena folclórica, es resultado de mi maestro en la escuela. No, hay mucho detrás. Hay mucho detrás de todo eso y pienso que eso también es importante. O sea, la historia de la enseñanza folclórica y de la escena folclórica cubana tiene que estar si no está en la escuela, al menos en las compañías o al menos en la responsabilidad de los directores de la compañía. Y en este caso ya la revista de Toda la Danza pienso que ha dado un impulso enorme con este libro que se ha convertido sobre el folclore, pienso que este número de la revista va a ser indudablemente un referente a todo lo que tenga que ver con la enseñanza de la teoría folclórica en Cuba. Pienso incluso que es un referente, un punto de partida, y en ese sentido los insto, ¿no?, a que lean cada una de sus páginas, que no se detengan en uno u otro, sino que avancen a todo, porque me parece muy importante para la escena folclórica cubana. Yo creo que hay que partir de un punto que es importante, que son compañías a las que el Estado cubano subvenciona. Les paga un salario los 12 meses del año. Incluso en tiempos de pandemia recibimos, yo no sé, no se dice que no es salario ahora, no me acuerdo cómo se dice, una garantía salarial.
Yo creo que eso implica una responsabilidad, creo que es lo primero. No solamente porque nos paguen un salario, porque el salario no los merecemos como obreros que somos, pero si vemos que en casi ningún lugar del mundo se subvenciona la danza, ni la folclórica, ni la del ballet, ni la contemporánea, ninguna. Yo creo que en primer hay una responsabilidad social, porque además uno va a una compañía porque uno decide ir a la compañía. Yo me presento cuando Manolo lanza una convocatoria. Manolo me acepta o no, en dependencia de sus intereses artísticos, pero yo decido ir a la compañía de Isaías, a la de Johannes. Sí, hay una actitud que implica responsabilidad con la profesión. Yo creo que los primeros que tienen que creerse que son profesionales son los bailarines, en primerísimo lugar. Y a partir de ahí va una enorme cantidad de exigencias, desde el entrenamiento físico al entrenamiento intelectual. Subir a la escena, bailar danza, cualquier tipo de danza, implica también un compromiso intelectual, que ¿por qué yo estoy bailando Shango y no bailo Ogún? ¿Qué significa que se enfrenten en el escenario Ogún y Shango? Yo creo que desde los procesos formativos hasta en la misma compañía hay que llegar a ese tipo de análisis. Por eso es importante la investigación, no es un capricho. Yo creo que investigar, saber por qué se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, a qué públicos van dirigidos. Yo creo que todo eso son preguntas que hay que hacerse en toda la danza cubana y en especial la folclórica, que tiene esa dualidad de público, el público neófito y el público que es religioso, practicante, que tiene otras exigencias para con los bailarines que suben a escena. A mí algo que me preocupa muchísimo de la danza folclórica, ya lo hacían referencia a mis compañeros, con la poca cantidad de bailarines que tienen ya las compañías folclóricas. Y lo que más me preocupa sobre todo es que hay muy pocos coreógrafos jóvenes. Leiván prácticamente es una excepción. Habría que preguntarse qué va a pasar con el relevo en esa tradición danzaria que donde hay tanto de oralidad. Yo me pasé casi un mes entero viendo a Isaías bailar San Lázaro, a mí no se me ha olvidado. Y después alguna gente que lo vimos en las montañas de Oriente han utilizado gestos, frases, cantos de Isaías en sus obras de teatro a lo largo de los años. No se nos olvidó cómo bailaba ni cómo cantaba Isaías San Lázaro. Yo no puedo bailar San Lázaro por razones obvias. Me toca bailar con Juan Miguel. Pero hay mucho de tradición oral que se va a perder si no se lo cuenta Manolo a Leiván, si no se lo cuenta Isaías a uno de sus hijos, si no se lo cuenta a Fábula a sus estudiantes en Elisa. Entonces, ¿a dónde va esa tradición que se va a perder? Porque aunque le hagamos entrevistas, aunque Pedrito lo filme, aunque lo veamos y yo le cuente a los que vienen detrás cómo fue, hay un componente de oralidad que si no se transmite de persona a persona, de creador a creador, se va a ir perdiendo y con eso va perdiendo riqueza la danza folclórica cubana. Yo creo que ese es uno de sus grandes retos que tenemos todos, porque además es nuestro deber también acompañarlos, registrar lo que hacen, ensalzarlos, alabarlos, cuestionarlos cuando creemos que algo no está bien. Pero en principio el acompañamiento yo creo que es muy importante. Los críticos de danza, los investigadores de danza están a la altura de lo que está haciendo la escena. El ejercicio del criterio en la danza, o los críticos en la danza, son escasos, pero en la danza folclórica es prácticamente nulo. No hay crítica y entonces, bueno, es una forma de tampoco ver lo que se ha producido en la tradición de las puestas en escena y nada, hay ausencia total de críticos, a pesar de que se han ya graduado danzólogos, de que tenemos no sé cuántos graduados de danzas folclóricas, pero que no se dedican. Yo pienso que primeramente no es porque sea chauvinista, pero yo pienso que una de las más difíciles dentro de la danza para hacer crítica es la danza folclórica. Primero, porque tiene que gustarle a ese crítico, tiene que gustarle, tiene que sentirlo, y tiene que motivarse mucho a partir de que le guste. Y la otra es que es mucho más difícil porque ese crítico tiene que tener un conocimiento grande
del folclore como tal, con todas esas variantes que ya hemos hablado. De lo contrario, se convertiría en una crítica superficial, impresionista, pero no pueden hablar si no saben que este conjunto, que lo que estamos viendo es Arará y no de qué vamos a hablar. Entonces se hace mucho más difícil la crítica. Yo pienso que tenemos que pensar en la formación de críticos específicamente de folclore, porque lo necesita la misma danza folclórica teatral, porque si no hay crítica es como si no existiera, y realmente sí existe, y sí se ha hecho mucho desde el 60 para acá. Entonces, bueno, bien merece tomar atención a esa problemática. Yo les agradezco muchísimo estar aquí. Vamos a regresar, por supuesto, vamos a hablar, y tenemos también la intención de tomar espectáculos específicos de las compañías, que es algo que también nos habían pedido los directores, espectáculos específicos de las compañías, y hacer un desmontaje, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, un desmontaje de esos espectáculos, y los creadores y los críticos, en el mejor de los ambientes posibles. Eso lo vamos a hacer cuando regresen los espectáculos, por supuesto, y se estrenen y a la espectacular presencial. Les agradezco muchísimo estar aquí.